Misterios de la Guerra. En diciembre de 2010, una mujer de 41 años llamada Lori Erica Ruff fue hallada muerta en su coche en Longview, Texas, de una herida de bala autoinfligida. Su muerte fue trágica, pero lo que realmente desconcertó a los investigadores y a su familia fue que Lori Erica Ruff no existía, ni en sentido legal ni histórico. La mujer que sus amigos y familiares creían conocer había vivido durante décadas con una identidad robada. Su verdadero nombre, su pasado y las razones de su engaño siguieron siendo un misterio durante años. Lori Erica Ruff nació como Kimberly McLean en 1968 en Filadelfia, Pensilvania, hija de James y Dean McLean. Creció en los suburbios de Delaware Valley hasta que sus padres se divorciaron y su madre obtuvo la custodia de McLean y su hermana. Poco después, esta se casaría con su segundo marido, Robert Becker, y trasladó la familia a Wyncote, donde McLean asistió al instituto Bishop McDavid. Al parecer, le costó adaptarse al nuevo entorno y no se llevaba bien con su madre ni con su padrastro. En otoño de 1986, justo después de alcanzar la mayoría de edad al cumplir los 18, McLean se mudó abruptamente de casa a la cercana ciudad de King of Prussia. Poco después cortó lazos con su familia y le dijo a su madre que no quería que la encontraran. Fue la última vez que alguien de su antigua vida la vio o supo de ella. En 1988, Kimberly desapareció oficialmente y empezó a construir su nueva identidad. Viajó a California y obtuvo un certificado de nacimiento de una niña fallecida llamada Becky Sue Turner, que había muerto en un incendio en 1971. Utilizando esta identidad falsa, obtuvo más documentos y finalmente cambió su nombre legalmente por el de Lori Erica Kennedy. Esto le permitió borrar su pasado y empezar una nueva vida. Lori se trasladó a Texas y se reinventó por completo. Obtuvo el GED, que equivale a un diploma de secundaria, asistió a la universidad y acabó sacándose la carrera de empresariales. En 2003 conoció a Blake Ruff, un hombre de una prominente y respetada familia de Texas. Poco después se casaron. Para la familia de Blake, Lori era un enigma. Rara vez hablaba de su pasado. Afirmaba que no tenía parientes vivos y era imprecisa sobre su educación. Su carácter reservado provocó tensiones con la familia de Blake, pero la pareja parecía bastante feliz, al menos durante un tiempo. Tras años intentando quedarse embarazada, Lori dio a luz a una niña en 2008. Sin embargo, el nacimiento pareció agravar su ya frágil estado mental. El matrimonio de Blake y Lori empezó a desmoronarse bajo el peso del comportamiento cada vez más errático de Lori y su negativa a dejar atrás los secretos de su pasado. Se volvió paranoica y posesiva, aislándose a sí misma y a su hija de la familia de Blake. Finalmente, Blake solicitó el divorcio y volvió a vivir con sus padres, llevándose a su hija con él. En la Nochebuena de 2010, Lori fue encontrada muerta en su coche frente a la casa de los padres de Blake.
donde había dejado una nota dirigida a su marido y a su hija. La nota era muy emotiva, pero no arrojaba luz sobre su verdadera identidad ni sobre los motivos de sus actos. Junto a la carta, Lori dejó una caja fuerte. Dentro de ella, Blake y su familia encontraron documentos que revelaban la verdad. Lori Erica Ruff era una identidad falsa. Había documentos de identidad antiguos, incluida la partida de nacimiento original de Becky Sue Turner y pruebas de su cambio de nombre. El descubrimiento fue impactante y planteó muchas más preguntas de las que respondía. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿De qué huía? Durante años, la familia de Ruff e investigadores privados trabajaron para descubrir la verdadera identidad de Lori. No fue hasta 2016 cuando un genealogista que utilizó análisis de ADN la relacionó finalmente con la familia McLean de Pensilvania. Esto confirmó que Lori Erica Ruff era en realidad Kimberly McLean, una fugitiva que se había reinventado tras abandonar a su familia. Pero, ¿por qué Kimberly tomó medidas tan extremas para borrar su pasado? Su decisión de robar una identidad y vivir en el más absoluto secreto sugiere que podría estar huyendo de algo o de alguien. Sin embargo, quienes conocieron a Kimberly de niña la describieron como inteligente pero testaruda, con tendencia a rebelarse. Su alejamiento de la familia pudo deberse a conflictos personales más que a un peligro mayor. Incluso con la verdadera identidad de Lori revelada, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué eligió un camino tan drástico de reinvención? ¿Buscaba simplemente un nuevo comienzo o se escondía de algo de su pasado? Su paranoia, reclusión y comportamiento controlador apuntaban a problemas psicológicos más profundos, pero la falta de pruebas directas deja mucho que especular. La historia de Lori Erica Ruff es un inquietante recordatorio de lo poco que podemos saber realmente de las personas que nos rodean. Su caso ha cautivado a detectives aficionados, genealogistas y entusiastas de los crímenes reales, no solo por sus giros y vueltas, sino también por la inquietante comprensión de que una persona puede vivir toda una vida detrás de una máscara, dejando a sus seres queridos con nada más que preguntas. A través de la niebla, la mujer que existió muchas veces. Y una semana más está con nosotros Pedro Riutor en un caso que además estábamos ya comentando otra vez detrás de los micrófonos, que es muy linchano. Yo creo que es muy de tu gusto este caso. Pedro, ¿qué tal estás? Hola Javi, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu audiencia que es maravillosa. Pues sí, ese caso tan linchano que tú has titulado La mujer que nunca existió y que yo titularía de otra manera, que es la mujer que existió muchas veces, ¿no? Y que bueno, sí tiene, como bien indicas, tiene ese punto tan linchano, pero luego pensándolo fríamente digo, es que hay tantos casos que toca Javi que tienen un punto Lynch. Es que claro, desde que hablamos de Lynch, de repente todos los casos me recuerdan a él y a su obra. Es que no puede ser. Pero me ha gustado el título que le has dado, ¿eh? Sí, la mujer que existió muchas veces. No que no existió, que existió muchas veces. Uh-huh. Bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, Lori Erica Ruff, una mujer que tras su muerte, tras su suicidio en el año 2010, se descubrió que había robado la identidad de otra persona en los 80. Su verdadera identidad resultó ser Kimberly McLean, que había huido de su hogar en Pensilvania en 1986 y asumido una nueva vida bajo una identidad falsa. Se casó, tuvo una hija, llevó una vida aparentemente normal, pero su esposo comenzó a notar comportamientos extraños, dificultades emocionales, y tras su suicidio descubrió una caja con documentos que revelaban su identidad falsa, lo que dio inicio a una investigación que finalmente en 2016 logró identificar quién era realmente. La primera pregunta, la que te hago siempre, ¿conocías de algo este caso? No lo conocía de nada. No.
El otro día, que por cierto, muchísimas gracias, quería agradecerlo desde aquí, ya lo puse en Instagram, pero bueno, está bien agradecer cuando se habla de ti, ¿no? La web Árbol Invertido nos destacaba como uno de los podcasts de True Crime, de los mejores podcasts de True Crime de España, y comentaban que era, en palabras textuales, cada episodio aborda casos pocos conocidos pero igualmente impactantes, lo que lo convierte en una joya para aquellos que buscan descubrir nuevas historias. Se ha convertido un poco en nuestra seña involuntaria, lo de los casos poco conocidos, ¿no? Entonces, claro, cada vez que te pregunto al principio lo de ¿conocías este caso? Muchas veces ya tenemos la respuesta, porque sí que es verdad que sin darme cuenta acabo buscando casos que no han saltado demasiado a la palestra más mediática, pero yo creo que eso está guay también, mola. Así que bueno. Pero yo creo que eso está estupendísimo, y de hecho, sin ser una cosa provocada, creo que es lo que le ha dado alma a tu podcast, ¿no? Porque además, ¿a quién no le gusta jugar un poco al detective, al misterio, y pensar que tus vecinos, porque conocemos muchos casos que saltan a la palestra y que se hacen muy populares, ¿no? Gracias a los masa media, como diría Chus Lampreave. Pero luego existen esos casos fascinantes, que son muchos, porque ocurre, por suerte o por desgracia, yo diría que más por desgracia, ocurren muchas cosas cada día en el mundo que nosotros desconocemos, ¿no? Y entonces, hablar de esos casos que no han tenido ese tiro mediático, y explicarlos, contarlos, dar nuestras teorías aquí como dos amigos tomándose el té tranquilamente, porque ninguno de los dos es criminólogo, creo que es la fórmula, ¿no?, que funciona, ¿no? Y que invita al oyente a que se siente también entre colegas. Oye, el otro día escuché a estos dos pardillos hablar de este caso, pero era interesante porque no lo conocía, y que el público también debata y nos escriba y nos diga qué les ha parecido, qué opinan, qué teoría tienen. Y bueno, es un poco... No vamos a resolverlo. Exacto. Pero bueno, fíjate, no vamos a resolverlo, pero yo la primera pregunta que había preparado para el debate de hoy para hacerte es, cuando tú has leído este caso, el informe que te pasé, ¿qué es lo que se te vino a la mente? ¿Cuál crees que pudo ser ese motivo que le llevó a Kimberly McLean a abandonar su vida y a asumir una nueva identidad? Porque es algo muy gordo, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, porque además tengo personas allegadas que han desaparecido del círculo familiar para siempre, ¿no? Pocas, muy pocas. Y es un misterio porque, claro, tú tienes que escuchar una sola versión. En este tipo de casos escuchas la versión de la persona allegada, o yo por lo menos no conozco a la familia, entonces... Y esa persona te da una explicación muy clara y concisa. Oye, mira, a mí me ha pasado esto, no me sentía a gusto, me sentía suprimido como persona, oprimido, maltratado injustamente, pues cortas esa relación de cuajo y se acabó, ¿no? Claro, pero aquí surgen muchas preguntas y dices, ¿y qué opinará, qué opinión tendrá la familia, ¿no? Y un poco a lo mejor es lo que nos ocurrió con la Veneno, cuando saltó todo el caso de la Veneno, ¿no? O a mí por lo menos, porque sé que hay una gran mayoría del público que le dio el beneplácito total o le dio la razón completamente, creyó completamente la versión de la Veneno, pero a mí me gustaría, o yo creo que evidentemente hay cosas de las que contaba la Veneno que son muy reales, y que están ahí y que pueden haber marcado a cualquiera y haberle, traumatizado de por vida, pero también creo que hay muchas cosas inventadas que se han magnificado, ¿no? Y yo creo que cuando lees este caso, pues ocurre un poco lo mismo. Y no hay que olvidar también que hay gente que padece enfermedades mentales que de alguna manera, sin un pretexto, sin una excusa, le obligan a hacer este tipo de cosas. Y desaparecer y crearse una nueva identidad, pues bueno, oye, mira, pues porque, no sé, tienen este tipo de problemática. No sé cuál de los tres casos será, o cuál de los tres planteamientos será, pero parece ser que esta mujer huía, parece ser, de un dolor fuerte de raíz, ¿no? Intenso.
Claro, porque lo que nosotros hemos sabido a posteriori por las investigaciones posteriores es que en su juventud tuvo una relación bastante conflictiva con su familia biológica y especialmente con su padrastro, ¿no? A los 18 años... Ese ahí has dicho una palabra que no, a lo mejor el padrastro era una bellísima persona y ella simplemente no lo tragaba y ya está, por lo que fuera, no podía admitir. Pero ¿y si no? ¿Y si era una persona que... a ver, no quiero decir ninguna barbaridad, pero que se levantaba a las 2 de la mañana y que hacía visitas. Y ella, por vergüenza, por no hacer sufrir a la madre, por lo que fuera, cayó y hasta que el día dijo, bueno, esto lo corto yo de raíz. Pues podría ser también, ¿no? Claro, porque lo que resulta extraño, más allá de que corte los lazos con su familia, porque eso a mí, obviamente, no es lo que me resulta extraño del caso, sino lo que me llamaba muchísimo la atención es que cuando ella rehace su vida, ¿no? Después de todo este proceso de tantos años, jamás hable de su pasado con la persona con la que está compartiendo su nueva vida, su familia, con la que crea una familia. Entonces, cuando tú has mencionado la palabra dolor, yo creo que es lo que más se puede deducir de este caso, ¿no? Que esta mujer llevaba a sus espaldas algo muy gordo que no era capaz de verbalizar, quizá porque no tuvo la oportunidad o los medios para acceder a una ayuda que le hubiese podido llevar a poder manejar de alguna manera el trauma, pero se lo estuvo comiendo durante tantos años sola que al final esto acabó como acabó, ¿no? Claro, por eso yo digo que, a ver, un dolor en la infancia o un sentimiento de abandono no es nada baladí, puede ser una cosa tremenda y que te puede marcar de por vida. De hecho, yo hablo en primera persona y he tenido una familia bastante querible y bastante a la que quiero mucho y tal. Pero bueno, como yo era el tercero entre 5 hermanos, 2 mayores y 2 menores, estaba siempre como in the middle, ¿no? Como que... Y no sé muy bien por qué, pero yo siempre identificaba, bueno, que... ¿Cómo decirlo? Pues... que no se me quería, o no es que se me demostraba que se me quería, pero bueno, a lo mejor no había el tiempo suficiente y tal. Siempre el que está en medio es como el más independiente y tal, y no como que asumes que tienes que ir más por tu cuenta y no dar quebraderos de cabeza, porque ya los ha dado el mayor o ya están los pequeños por detrás para a los que hay que atender y tal, ¿no? Entonces esto te forja un carácter. Yo he sido siempre de los hermanos, creo que el más independiente, y con los años es cuando me he hecho más familiar, pero de joven era muy independiente y era de esa persona que salía un viernes y volvía un domingo y no daba por hecho que no me iban a echar ni de menos. Y vaya si me echaba de menos, me estaba esperando mi padre con una zapatilla. Pero quiero decir que posiblemente esta chica o esta mujer tenía un sentimiento de abandono tan fuerte y se sentía tan poco querida o nada querida, insignificante, que eso te lleva a desaparecer y a cortar los lazos. Creo que te puede llevar completamente con tu vínculo familiar, ¿no? Ella a finales de los 80 roba la identidad de Becky Sue Turner, una niña que había muerto en un incendio en 1971 en un pueblo de Washington, y utiliza esta identidad para obtener documentos legales en Idaho, y poco después consigue cambiar su nombre legalmente a Lori Erica Kennedy, utilizando pues esa identidad como base. Claro, esto está tipificado como delito, ¿no? Robó una identidad que no era la suya. ¿Tú crees que es moralmente justificable ese robo de identidad si se hace para escapar del trauma o de una vida difícil? Hombre, si es justificable, depende de para qué. Depende un poco de la finalidad de ese cambio. El muerto no se va a enterar. Claro. No creo que le preocupe demasiado. Fue su trampolín para poder cambiarse el nombre, que era lo que ella quería, ¿no? Claro. Si estás huyendo, imagínate que estás huyendo, porque, ojo, no quiero decir que sea así, pero hay familias donde nacer en una familia determinada es una pesadilla constante, donde aparte de palizas recibes malos tratos, sino abusos, y entonces no solo es que odies a tu propia familia, sino es que además es que te gustaría que desaparecieran de la faz de la tierra. Claro,
existe una posibilidad más viable, que es que desaparezcas tú. Entonces, depende mucho de la finalidad que tú le vayas a dar. No, evidentemente no me parece algo legal, pero si esta mujer huía de algo que es que, repito, no sabemos exactamente, no tenemos la concreción de saber, porque yo tampoco, atención spoiler, lo omitió hasta el final, no sabemos exactamente si huía de algo tan terrible o si huía porque tenía un problema mental, un desequilibrio. Pero bueno, si es por ejemplo para hacer tropelías y seguir haciendo tropelías, claro, y matando gente, pues me parece horrible, pero si va a ser por una causa que claro, personal. Es que eso es un caso en el que alguien roba una identidad pero no comete ningún otro delito. Entonces, ¿cómo debe actuar ahí? ¿Cómo deben actuar las autoridades? Pues no lo sé, esto yo lo dejo un poco abierto. Es que en sí el delito ya lo has cometido, porque estás suplantando una identidad, ¿no? Y supongo que habrá mucha gente que migra, que desesperada, pues caerá en manos de ciertas redes que en realidad cobran por darte una nueva identidad. Uh-huh. Entonces, claro, luego eso se convierte en un delito y si la persona es descubierta, pues claro, por desgracia acaba pagando él. Uh-huh. Pero también la justicia creo que tendría que contemplar cuál es la causa de los hechos. Claro, imagínate el impacto psicológico que puede tener vivir bajo una identidad falsa durante tantos años, ¿eh? Es que es algo... Sí, puede tener un impacto psicológico muy fuerte, pero a veces el impacto psicológico ya lo llevas con tu propia identidad. Uh-huh. A la vez el demonio eres tú mismo. Uh-huh. Entonces todo lo demás... no. Uh-huh. Ella finalmente se muda a Texas, donde vive bajo esa nueva identidad y conoce a Blake Ruff, un hombre de una familia acomodada, con quien inicia una relación sentimental. Tienen una hija, pero la relación es problemática debido a esa personalidad reservada y ese comportamiento errático de Lori. Su esposo, su familia, notaban que evitaba hablar sobre su pasado, que no tenía familiares ni amigos conocidos, y esto es un poco lo que desencadena el divorcio, la separación de esta pareja. Después de esto, Lori cae en depresión y se suicida en diciembre del año 2010 en la entrada de la casa de sus suegros. Tras su muerte, pues la familia encuentra una caja fuerte que ella había dejado con documentos extraños en los que se incluían el acta de nacimiento de Becky Sue Turner, documentos del cambio de nombre y notas escritas con frases enigmáticas, pero aún así ella no habla de esa familia biológica, ¿no? Ella lanza como las piezas del rompecabezas y les deja a ellos que lo monten o lo vayan descubriendo en vez de hablar abiertamente o dejar una carta en la que explicase qué es lo que había sucedido allí. Bueno, has dicho una cosa muy curiosa que yo lo he pensado desde que empecé a leer el caso, que es que aquí el detonante, o sea, ella huye, adquiere una nueva personalidad, de alguna manera rehace su vida entre bambalinas, ¿no? Porque es como rehacer su vida, pero un poco como entre nubes, ¿no? Como que aquello no... Sí, pero no. Pero hay un detonante que vuelve todo al inicio y es la familia. Vuelve a aparecer en escena. No la suya, pero sí la de su marido, ¿no? Y su propia familia, porque ella se convierte en madre. Y es aquí donde todo se vuelve a desequilibrar, donde todo ese mundo ficticio como de algodón, de mantequilla, se vuelve a caer, ¿no? Y deriva al final en ese suicidio y esa especie de como confesión a medias en la que se nos desvela que no es quien pensábamos que era, sino que es una persona que viene de un pasado, parece que bastante turbio, familiar, pero de alguna manera la historia se cierra en círculo. Porque yo creo que de alguna manera fue cuando conoció al chico, bueno, fue como el momento de máximo esplendor, se conoce el noviazgo, pero cuando entra la familia del chico en juego, obviamente, porque y tal, ella vuelve a sentirse amenazada. Y ya cuando tiene ella misma una hija, se convierte en madre y la familia tal, todo esto le sobrepasa. Y acaba en un divorcio y finalmente este divorcio que ella lo vuelve a interpretar, creo yo, como un fracaso de familia, termina en un suicidio, ¿no? Uh-huh. Es que claro, cuando contamos aquí los casos muchas veces se hace un resumen, se cuenta la historia y nos puede parecer que es menos tiempo el que
transcurre desde el inicio hasta el final del caso. Pero aquí estamos hablando de algo que se inicia en 1986, acaba con esas revelaciones en el año 2010, pero no es hasta 2016 cuando investigadores y genealogistas utilizan análisis de ADN para rastrear el verdadero origen de esta chica, y se descubre que era en realidad Kimberly McLean, la mujer de Pensilvania desaparecida en el 86. La familia biológica confirma su identidad y dice que nunca supieron qué había pasado con ella. Por eso ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es la de la inestabilidad mental. Bueno, hay enfermedades mentales, hay problemáticas mentales que hacen que la persona, decida tomar esa decisión sin que realmente ningún miembro de la familia lo haya provocado de una manera ni intencionada ni desintencionada, que es la misma problemática que arrastra la persona, la que le hace ser conflictiva y le hace tomar esa decisión. Esa sería una segunda vía, ¿no? Que, oye, no lo sabemos, está en las dos en la palestra. Y ya si quieres una tercera vía del caso, que es la más lynchiana, es que a lo mejor no fue un suicidio. Si ya te quieres poner en plan teórico, lo que hablábamos antes, ¿no? En el otro podcast que grabamos. En el podcast de Basile Gorgos, conspiranoico. Exacto, si ya te quieres poner en plan conspiranoico, oye, pues a lo mejor huyó porque tenía una información X importantísima que comprometía mucho a una persona o a varias personas, y una vez descubierta, pues fue asesinada y pareció que parezca un accidente, ¿no? Claro, que esto se ha suicidado. Bueno. Lo que llama mucho la atención es que la familia ni siquiera se planteó cursar una denuncia por desaparición, se planteó buscar, no sé, yo entiendo que a lo mejor la relación que ella pudiese tener con su padrastro no fuese la misma, pero que una madre biológica no busque a su hija, pues me hace también pensar muchas cosas sobre cómo podía ser la relación entre ambas o cómo podía ser el día a día en esa casa durante esos años, ¿no? Sí, pues posiblemente. Yo no sé ahora no recuerdo con qué edad desapareció ella exactamente de su casa. A ver si lo tengo por aquí y te lo digo. A los 18. Pero claro, aunque a muchos oyentes les pueda parecer surrealista, es que, barajando otro tipo de posibilidades que no es la primera, ¿no? La de una mala experiencia familiar, sino que simplemente cuando uno tiene una problemática interna X, ¿no? Pues yo que sé, un trastorno límite de personalidad o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de problemática así heavy, la familia también aguanta carros y carretas. Y también hay que entender que a veces hay madres y padres muy limitados o madres limitadas que no son capaces de entender una problemática de su hijo así. Es que tenemos la idea de que todas las madres son buenas madres, y eso es un error enorme. Hay madres que no pasarían un simple test de 2 minutos, que no podrían tener un hijo si no es porque la naturaleza se lo permite, pero que no están preparadas. Entonces, a lo mejor si esta mujer, no lo sé, se tuvo que enfrentar, era una mujer normal y corriente, pero con una cultura media, y se tuvo que enfrentar a una hija problemática por culpa de una enfermedad o de una inestabilidad mental, pues oye, al final cuando se va de tu casa, dices aquí paz y con gloria. Porque no todo el mundo, no todos los padres del mundo, ellos creen que sí, pero no están preparados mucha gente para afrontar ciertas problemáticas que los hijos pueden pasar. Yo por eso me parece un acto de valentía lo de ser padre. Creo que es el acto más valiente del mundo, porque a mí me da pavor pensar de ser padre. Porque, oye, igual te sale un hijo maravilloso, pero igual te sale, con perdón, un hijo puta de muchísimo cuidado. Entonces, claro, es que es un riesgo, ¿no? Y es muy complicado, y luego eso lo tienes que saber gestionar, y no todo el mundo lo sabe gestionar. ¿Tú cómo crees que habría sido la vida de esta persona si hubiera decidido enfrentar su pasado en lugar de cambiar su identidad? Es un poco... ¿Cómo hubiera sido? La pregunta sería... Yo creo que sería, realmente, es que existen 2 vías, ¿no? Para mí. Una es que sepas quién eres y huyes de eso, ¿no? Y la otra es, no sabes quién eres
y huyes de eso. Ujú. Claro, si sabes de qué huyes, bueno, no creo que resuelvas el problema, porque el problema se resuelve enfrentándose a él. Ujú. Pero si no sabes quién eres, que hay gente que no sabe quién es, no tiene ni idea, y huyes de eso, es que aunque decidas recular y volver para atrás, es que no sabes quién eres. Sí. Ujú. Entonces, no lo sé. Yo creo que siempre es mejor. Lo de la identidad, hombre, suena muy atractivo, ¿no? ¿Quién no quisiera Moldearse a su manera. moldearse? Ser un día Madonna y al otro Lady Gaga. Pero bueno, es más literatura, yo creo eso, ¿eh? Sí, totalmente. Oye, hay quienes nos creamos la identidad aparte, como lo de Jay Hudson, ¿no? Que me hace gracia cada vez que meto una canción en el programa mía y dice la gente, pero eres tú el que canta y yo, no, es Jay Hudson el que canta, no soy yo. Claro, a mí me gustaría la segunda opción, lo de huir, siempre huir. Me parece además tan romántico, tan poético lo de huir. Ujú. Pero claro, por desgracia, la vida te enseña que huir no arregla los problemas, o sea, sino que eso de meter los problemas en el armario llega un momento que el armario está Sí, que revienta. explota. Como Y llega un momento que como decían en Modern Family, hay que barrer los problemas debajo de la alfombra, decía el otro, hasta que la alfombra tiene tanta mierda que te acaba rompiendo la cabeza. Pues es que es así. Claro, o sea, pero si me lo preguntas a mí personalmente, oye, es que queda tan guay ir al Hotel May Louise que yo lo que haría, es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Pero en realidad es que es como cuando, con perdón de la expresión, pero me recuerda cuando yo hacía natación y hubo un niño que pobrecito se hizo popó en la clase de natación y nadaba cada vez más fuerte para que aquello se fuera y lejos de irse le seguía, ¿no? Y era como un poco que al final el tiburón te acaba alcanzando. Ujú. Pues al final el caso de Lori Erica Ruff es un misterio de identidad robada, resuelto mediante pruebas de ADN, pero muchas preguntas sobre su vida y sus motivaciones siguen sin respuesta. ¿Por qué decidió abandonar su familia y vivir bajo una identidad falsa? ¿Qué hizo durante los primeros años de su desaparición? Estas incógnitas hacen que esta historia siga siendo un tema de interés y de debate, y por eso estamos aquí, por eso hemos traído este episodio. Así que Pedro, no sé si quieres añadir algo más. No, que quizá también estamos ante un perfil que durante esa primera y última personalidad tuvo más personalidades, oficiales o no, y vivió bajo diferentes nombres, porque sé de gente también que sin cambiársela oficialmente, de repente unos meses se llaman de otra manera. Y tiene otro tipo de profesiones, cambia de profesiones y lo viven como si realmente fuera real. A lo mejor también estamos ante un perfil así, ¿no? Y entre la personalidad que conocimos original y la que apareció en ese coche, hubo otras muchas personas, y por eso me parece de alguna manera poético cambiar el título así, ¿no? Me tomo esa licencia de la mujer que existió muchas veces, porque como es un gran misterio, conocemos el principio y conocemos el final, y además lo conocemos al revés, de final a principio. Pues nos quedará siempre esa duda de cuántas personas vivieron ahí, ¿no? Pues Pedro, muchísimas gracias por haber formado parte de este programa una semana más, por formar parte del equipo de A Través de la Niebla, Un placer. de este tándem. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Como siempre os digo, nos escuchamos la próxima semana a Través de la Niebla. Un abrazo. The memories that once hurt me, scaring all the codes that used to scare me. Near me. My scars are now evolving to war marks. I've become stronger. It's like a power
more good. I won't hide anymore. Even if you don't like what you see, I won't beg anymore. I'll make you beg for me. Near me. My pain is now yours. It has become mine. My soul are my ones. My blood is yours soon. I'm reborn again. The metamorphosis is now complete. Yet I believe that you